la estructura de la iglesia. Eh, Recordemos nosotros de que la iglesia estaba empezando, la iglesia primitiva estaba dando sus primeros pasos y el Señor estaba obrando en aquello que iba a llegar a ser realmente este cuerpo de miles, de millones de personas alrededor del mundo con unos cuantos, ¿verdad? Estaban empezando unos cuantos en una región recóndita, sin medios de comunicación, y tal vez sin mucha capacidad humana, pero sí con un equipamiento y con una eh, unción del Espíritu Santo, una capacitación del Espíritu Santo para hacer la obra. Ahora vamos a ver ciertas características de la estructura de la iglesia y hoy a partir, eh, vamos a partir en el libro de Efesios capítulo 4, un textos que usted ha visto ir y venir en estos tiempos más que en otros tiempos. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Amén. Debo de explicar aquí algunos aspectos muy importantes. Eh, en los últimos tiempos, bueno, vamos a leer y después voy a dar algunas explicaciones. Dice Efesios 4. Bueno, voy a leer desde el 9. 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Bueno, aquí tenemos entonces Efesios 4:13. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Quiero decirle y contarle de que de alguna manera la situación que se ha dado para interpretar la Biblia en tiempos modernos es que la forma de interpretarla o las reglas de interpretación en muchas ocasiones no están acorde al texto bíblico. Y hoy escuchaba yo que en este evangelio posmoderno, el problema es que la interpretación del texto la da el que lee la Biblia y no el autor de la misma, que es Dios por su Espíritu Santo. Entonces, lo repito nuevamente, ahora la interpretación o la eh, explicación en este tiempo la da el que la lee y no el que la inspiró, que es un gran error.
Es un gran error. Pero eso usted lo va a ver y lo hemos visto y hasta lo hemos cometido nosotros. Entonces, vemos que en este texto de Efesios eh, se da la situación que por movernos en un, vamos a decir así, en un tipo de evangelio antropocéntrico y no cristocéntrico, el énfasis, el énfasis no está en el propósito que está dando, aquí viene hablando de Cristo y en la obra de Cristo y en la persona de Cristo, sino se ha centrado erróneamente en los ministerios. Entonces, o en los ministros. Esto de que estoy diciendo es una interpretación errónea. O sea, aquí cada vez que usted oye citar este texto, el énfasis está en los ministerios o en los ministros. Y ni siquiera en todos los ministros, sino básicamente está enfocado, y no ha entrado todavía a la estructura de la iglesia, vamos a entrar, ¿no? Está enfocado, la forma actual de interpretación está enfocada en el apóstol y en el profeta. Casi que los otros tres ministerios no existen, ¿verdad? Entonces, el texto no está centrado en el oficio de los ministerios de los que habla, pero es tanta la insistencia, es tanto el enfoque en el ministro o en el ministerio, que cada vez que se lee Efesios 4 del 11 al 13, no se ve nada más, se ve solo ellos dos. Y más el énfasis y el énfasis está aquí, ¿verdad? Más que todo. Esto también hay un movimiento profético tan, diría yo, tan lejos de la esencia bíblica que nos quedaríamos muchísimo tiempo explicando, pero yo lo que le quiero hablar es de cómo fue la estructura, pero como sé cómo piensa usted y cómo he pensado y enseñado, el centro de estos textos no son estos ministerios, no lo son. Entonces voy a empezar explicando algunas cosas. Entonces, esto no es el centro de el texto que aparece, es la edificación del cuerpo para llegar a ser semejantes a Jesucristo. Ese sería o sea, cómo a quienes usa o cómo dejó Dios estructurado para que el creyente llegue a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Una vez más, Cristo realmente es el propósito y la razón final de ser del texto. Entonces, eh, quiero explicarle algunas cosas del texto, ¿verdad? Entonces dice, él mismo, o sea, es Dios. Dice, él mismo constituyó, o sea, el Señor Jesús. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esto. Constituyó, o sea, él es el que hace esos llamamientos. Él constituyó eh, apóstoles, eh, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y a otros maestros. Eso es lo que dice el texto. Ahora, hay un error de interpretación acá. Bueno, vamos a ver, no, pero hay un error de interpretación. Primero es de que eh, en un momento dado se interpretó que este era un orden jerárquico, un orden jerárquico. O sea que los más importantes eran los apóstoles y después los más importantes los profetas. Entonces, que solo de eso se habla. Pero hay algo que nosotros debemos de tratar de entender. Y es que esto se ha interpretado de forma una vez que uno, em, una vez que uno en un momento dado eh, ya define cómo cree que debe de ser esto y va a la Biblia, ya le cambió el sentido. Es la Biblia la que nos debiera de decir cómo es que Dios dejó estructurar la iglesia. Entonces, bueno, entonces vemos algo aquí que es importante eh, y es de que solo le voy a citar. Hay un texto, apúntalo nada más, que es algo paralelo a este, que está eh, en siempre en Primera de Corintios, lo voy a poner aquí a la par. Primera de Corintios 12:28. Es un versículo paralelo. Y le leo, y él puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Eh, Así dice Primera de Corintios 12:28, en el cual viene hablando de los dones, ¿verdad? Entonces, viene hablando de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, y él puso, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, y ya de los otros dones. Entonces, en este primera, en este versículo, solo aparece ellos, según lo vemos, ellos y ellos. Ni aparecen los evangelistas ni aparecen los pastores. Bueno, amén. Entonces, primero tenemos que dar alguna perspectiva. Alguna perspectiva. ¿Cuál es el argumento actual? Ni siquiera estamos entrando a la estructura de la iglesia. Que el movimiento evangélico contemporáneo establece algo en base a este hombre que, como dice, primeramente, como dice ahí va, Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Entonces ellos dicen o dijimos en un momento dado que los número uno son los apóstoles. Los número dos son los profetas y los número tres son los maestros. Si vamos a pegarnos al texto. Entonces, esa es una interpretación. Entonces, viene y en los últimos 40 años surgió un movimiento apostólico que hace 100 años no estaba. Esto lo movió un escritor de libros y ministro en Estados Unidos, que es de donde sale todo, ¿verdad? Un libro que se llamó La Nueva Reforma Apostólica.
y él dijo de que tenía que haber apóstoles en cada iglesia y después vino un movimiento que decía, yo oí a un profeta decir que querían poner un profeta en todas las iglesias del mundo y los evangelistas, pastores y maestros, ellos que anden por ahí, ¿verdad? Nadie. Entonces, ellos son los más grandes y aquí hay un tema que no voy a poder discutir y que si quieren, el día que lo discutamos lo podemos hacer lo podemos hacer con preguntas. Porque por aquí va a surgir el tema de los temas en lo que es la cobertura. Y antes de explicárselo, solo le voy a decir, después de estudiarlo exhaustivamente, mi amado hermano, exhaustivamente, yo me sentaría en la mesa de cualquier, con respeto y con la Biblia abierta, para que platicáramos esto de la cobertura. La cobertura es un sistema de organización, no una doctrina, un sistema de organización. Creo que ya lo había dicho en alguna ocasión. La cobertura es como los presbiterianos que usan un sistema presbiterial, los bautistas un sistema de ancianos, etcétera. Entonces, la cobertura es un sistema de organización. No es una doctrina, no es más, el término no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento, en ningún texto, en ningún texto aparece tampoco en ningún texto aparece tampoco el, en el Nuevo Testamento no aparece que esto sea una función de ningún ministerio, ni de los apóstoles. El término es un término más que todo organizacional. No aparece en el Nuevo Testamento, no hay una mención que esa fuera una señal. Pero bueno, gracias, me estaban aportando ahí, gracias hermano. Solo que como estoy transmitiendo en el teléfono, no lo puedo ver, lo voy a revisar despuesito. Entonces, bueno, ¿por qué se cree que este es el número uno y ellos son los número dos? Y vamos porque como dice primeramente, entonces se asoció de que esto era como una estructura de jefes, ¿va? Él es el jefe mayor y el último es, todos los demás están debajo de él, pero aquí hay una situación interesantísima, hermano. Y es de que, ¿por qué? Porque ahí la Biblia dice primeramente. Bueno, entonces le voy a explicar. Mire, tanto que hay que explicar solo para llegar a una estructura tan fácil. Entonces, el término primeramente es una palabra griega, ¿verdad? Como siempre, que es la palabra griega proton o protón, no sé cómo se dice. La palabra griega proton o protón. Esta palabra, primeramente, eso lo puede ir a buscar y revisar yo. Proton, primeramente, puede estar diciendo primero en jerarquía o primero en tiempo. Pudiera ser un orden primero en jerarquía o primero en tiempo. O sea, el que primero llegó es el proton. Entonces resulta que la explicación es de que los ministerios son, eh, bueno, se lo voy a poner, es que ya no veo dónde escribir porque le quiero escribir. Voy a borrar Efesios 4:3. Los ministerios son iguales en dignidad, diferentes en función.
¿Cómo se lo explico? Bueno, ¿quién es más grande, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién es más grande? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, iguales en dignidad, diferentes en función. Entonces, esta idea de un sistema de jerarquías, claro, debe de haber autoridad, debe de haber quien esté dirigiendo, por supuesto, sí hay un orden de autoridad, pero este sistema de jerarquías tiene, al interpretarse así, de que es que dice que primeramente los apóstoles, al interpretarse de esa manera, si es proton jerarquías, si lo entendemos así, tendríamos que entender de que, bueno, el apóstol es el más grande, o sea, es el primero, tiene ese que él debe de mandar a los profetas. El segundo que manda después de los apóstoles es el profeta. Entonces, este profeta podría llegar a cualquier iglesia e ir a mandar. Si esto es un orden así, esto no es un orden jerárquico, es una estructura de cómo Dios o Jesucristo por el Espíritu Santo le dieron principio a la iglesia. Entonces, el, vamos a tener que tener otra clase. Entonces, los profetas, si fuera así, si vamos a hacerlo en ese orden, según este primeramente, entonces los terceros que tendríamos, si nosotros vamos a seguirnos a esa forma de interpretar, un evangelista podría llegar a cualquier iglesia y tener más autoridad. Necesitamos tener más autoridad que el pastor local, ¿verdad? O sea, porque aparece, si es así, ¿no? Los evangelistas tendrían que tener autoridad de llegar a las congregaciones, porque si así fuera el orden, mire, fíjese de que ahora ustedes no van a hacer así, porque este es el orden. Pero no es así. En cuarto lugar quedaría el pastor, ¿verdad? Que tendría que estarle esperando que a todos estos le dijeran cómo va a hacer las cosas. Y por último, que aparece en el primeramente, aparece en tercer lugar, porque los evangelistas y los pastores no aparecen en Corintios, pero por último sería el maestro, ¿verdad? Como se estableció no sé cuándo esta estructura jerárquica y conveniente, nadie quiere ser ni maestro ni evangelista, pastores sí, pero ni maestro ni evangelista, porque todos quieren ser o apóstoles o profetas porque son los que están hasta arriba en esta estructura jerárquica. O sea, estoy hablando de una estructura que yo no creo, estoy hablando cómo se entendió en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el orden fuera el correcto, tendríamos nosotros los pastores que someternos a los evangelistas que aparezcan. Y alguien llegar a decir, yo soy evangelista, y si estamos en orden bíblico, entonces usted, hermano, se me sujeta y a usted, yo le voy a decir cómo va a hacer las cosas. Pero eso es porque de alguna manera eh, sucede de que se interpretó jerárquicamente, pero déjenme vamos a ver cómo estoy con el tiempo. Es que el tema es complejo. Le voy a tratar de explicar aquí. Si no, entonces, pastor, entonces, el apóstol, ¿cómo está? Y tiene más autoridad. ¿Sabe una cosa, hermano? Quiero compartirle una. Usted no está en esta clase para que yo le hable de experiencias personales, pero yo me recuerdo de que el, mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, por allá por los años 90, yo lo invité a la iglesia que hoy pastoreamos, 1 de julio. Lo fui a traer a su casa. Éramos pequeños, o sea, eran pequeños en términos generales, era un hombre bien sencillo y humilde. Eh,
Eh, Sí, amén. Ahí vi una aportación, sí, muy claro, Jesús es el que establece los llamados. Ahí lo dice, ¿va? Él fue el que llamó, él fue el que constituyó. Esa palabra constituyó tendríamos que desarrollar. Entonces, no los hombres. Entonces, resulta que, solo le cuento esta experiencia, vengo yo y llevo al hermano Otoniel Ríos a la iglesia que era nuestra autoridad, mi pastor, él ya era el apóstol de la misión, por decirlo así. Y yo le pregunto, mire, cómo le hacemos en el culto, lo llevo antes de que empiece el culto. Y él me dice, yo estoy sujeto a vos porque aquí vos sos la autoridad. ¿Qué tal? Amén, va. Amén. Veo, es un hombre que no necesariamente tenía autoridad, pero no necesariamente la ponía. Entonces, ¿por qué vamos le voy a tratar de explicar un poquito esto? Y sí, el punto es, yo sé que estoy hablando cosas que usted no las va a oír porque me es más conveniente creer esto y que la gente, el término griego proton, si era en términos de jerarquía, nos quedamos los pastores y maestro, nadie quiere ser maestro, hermano. Pues nadie, ¿verdad? Está hasta el final de la cadena el maestro. ¿Usted ha oído a alguien que diga que le pastor, estoy orando porque el Señor me dé el ministerio de maestro? No, hermano. Es que nadie quiere ser maestro si están hasta el final. Pastores, y como la situación es compleja, tampoco evangelistas, da nadie, Dios me amó evangelista. No, todos hoy son pastores o apóstoles o profetas, pero sabe que si este término griego proton se entiende en tiempo, primero en tiempo o en cronología, la palabra apóstol lo que significa es uno que es enviado. Amén. Creo que en eso estamos todos claros, ¿verdad? Literalmente, apóstoles, que lo que se hizo fue una transliteración y no una traducción, porque si este profeta o este evangelista, este pastor y este maestro, este, hay una palabra para todos ellos en griego, pero incluso las Biblias no lo tradujeron, sino lo transliteraron. Pero si simplemente se tradujera, no quedaría como apóstol, sino la traducción, y debiera de ser lo correcto, es primeramente el enviado. Así es, el enviado. Tendría que decir es el enviado. Pero como hay mucho énfasis en los títulos, no suena igual, ¿verdad? Un título no suena igual que un oficio o una función. Bueno, entonces le voy a explicar esto, que mi hermano me ve solo en esto, ya no le puedo explicar la estructura, pero se lo tengo que explicar porque tarde o temprano, si va a salir alguien ahí de que, mire, ¿usted quién es su apóstol o quién es su cobertura? Porque el orden de la iglesia no. Usted tiene base bíblica. ¿Cuál es la base bíblica? Que en el proton tiempo, el Señor Jesucristo, que como me aportaba ahí, quedamos claros que Él es el que instituyó, el que llama, el Señor no podía nombrar pastores, porque pastores que pastorearan a quién si no había iglesia. No había comenzado la iglesia. Él vino a predicar el reino. No había comenzado la iglesia. Entonces, ¿qué necesitaba en el tiempo? Lo primero que hizo fue oró, subió y bajó y llamó a los 12 y los envió. Entonces,
primeramente fueron enviados. No podía nombrar otro ministerio. Fueron enviados. Cuando empezamos a ver entonces, no podían haber todavía pastores, no habían congregaciones. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ya aparecen estos profetas que no son profetas del Antiguo Testamento. Hay un error y una confusión. Yo no me voy a quedar enseñando los ministerios porque no es la enseñanza, estamos con la estructura de la iglesia. Pero el término profeta nuevo testamentario y antiguo testamentario es diferente. El Antiguo Testamentario era alguien que venía y anunciaba un mensaje de Dios y por lo regular era una reprensión y un llamado, no alguien que iba a decir cosas bonitas. Pero, ¿por qué? Porque cuando está creciendo, apareciendo la iglesia, aparecen estos por primera vez en Antioquía, cuando envían a los apóstoles. Esta explicación se la voy a tener que dar con Antioquía, que fue la iglesia la que envió. Estos no enviaron, fue la iglesia la que orando, los ancianos y los profetas, pero eran una función diferente. Ellos, de alguna manera, hermanos, perdón, es que fíjese que como, no sé si me siguen viendo, porque es que estoy en el teléfono, ya tengo que cambiar eso, hermano. Está entrando una llamada, pero déjeme decirle lo siguiente. Bueno, sí, sí, sí. Se quedó conmigo, hermano Mau, que está ahí. Sí, sí, se siguió la. Ahí estamos. Está bien. Entonces viene él y viene y envía. Él los envió y ellos fueron a llevar el evangelio. Gracias, gracias, hermano. Juntamente viene, aquí voy a tener que explicar Efesios 2:20 a qué se refiere. Entonces el Señor levanta en ese momento hombres que hablan y que anuncian y que ellos sí proclaman es el evangelio de parte de él. En el tiempo. En el tiempo, entonces, viene y está el primer mensaje de Pedro, se vienen los 5,000 y entonces empieza una labor evangelística en el tiempo, porque hay que ganar las almas. Esto ya es en el libro de los Hechos. Hay que ganar las almas, hay que traer un mensaje de Dios. Se está escribiendo el Nuevo Testamento, están empezando los pasos. Entonces, viene y cuando ya hay congregaciones en el tiempo, viene y el Señor le dice a este enviado Pablo que en las congregaciones ponga gente a pastorear, que ponga quien pastoree, quien atienda a las ovejas. Y en esa atención a las ovejas hay necesidad de hombres o mujeres que cumplan una función de instrucción o magisterial, maestros. Entonces, hace más congruencia, y ya me acabé el tiempo, solo hace más congruencia que esto sea una línea de tiempo que una línea jerárquica. Claro, Pablo tenía autoridad, pero tenía la autoridad no porque él tuviera un título, sino porque Dios lo había enviado y él había iniciado y levantado obras, que eran unas funciones de los apóstoles. Si estudiamos el ministerio apostólico de Pablo, Pablo nos dice, no dice, dice que él no va a entrar en las labores de otros, que era una de las características. Él ya en su función en el Nuevo Testamento, él fue a partir de nada. Hoy, una idea totalmente distorsionada, y con eso voy a ir finalizando por el tiempo, es de que la cobertura, es un decimiento antibíblico, viene y lo que debe de ser es de ver qué iglesia se dividió e ir a agarrar una división, cuando el Señor dice que está en contra de las divisiones. Pero entonces viene y se da una cobertura de una división, que es algo que no está en el orden de la escritura, y eso es lo que entienden que es una función de los apóstoles o los enviados de este tiempo, pero no lo era. Ellos iniciaban iglesias desde cero, fueron a lugares a iniciar iglesias desde cero. La corona era
que ellos habían ido a sembrar la semilla y ellos habían ido a discipular y ellos habían ido a levantar la obra, no a ver con qué se quedaban. Entonces, mire tanto que me llevé en esto. Entonces, vamos a tener que seguirla porque no pensé que me fuera a llevar tanto tiempo en esto. Esto lo tenemos que ver integralmente en textos. Yo le tenía los textos para darle las características de los enviados, que son características bien notorias. No es solamente un título, no se trata de vamos a nombrar a aquel porque tiene, o sea, eso de las señales que tener muchas iglesias es una señal, eso no es una señal de nada, no, o sea, eso no es una señal, haber fundado, independientemente. El número de los asistentes, Pablo termina siendo el enviado, el apóstol de Jesucristo, y dice que todos lo dejaron solo, está en la cárcel. Sí, entonces no era ministro, bien era, pero esa no era su señal. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este tema porque me he quedado muy detenidamente porque el tema es escabroso, ¿verdad? Y necesito trabajar en la mente de los que están siendo instruidos. Yo no, que el Señor me libre de ver cómo yo manipulo la Biblia para decir, ay, que como no tiene cobertura. Hermano, a mí a quienes me dijeron, mire, hermano, ¿por qué no lo, hace años, por qué no lo nombramos apóstol, hermano? Es como que necesitara eso. Yo tengo que estar en la escritura, hermano. Amén. Vamos a dejar ahí porque si no me sigo extendiendo y ya me ve 4 minutos. Amén. Los bendigo a todos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia y por la grandeza de tu poder. Señor, reconocemos que hay ministerios, que están los 5 ministerios y que su posición no es, Señor, jerárquica, sino es una posición, Señor, como iguales con funciones diferentes. Reconocemos que hay autoridades en la iglesia. Reconocemos, Señor, que tú nos estás instruyendo para no caer en error, que tengamos siempre temor reverente y en el nombre de Jesús que busquemos la verdad en la palabra y no imponerle ningún sentido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los